los mecanismos de acción para que se complementen y no, obviamente, interfieran entre sí o al revés, a la inversa, sumen actividad que no es adecuada. Así que me parece que es muy importante tener en cuenta qué tipo de fármacos van a elegir y cómo los van a combinar. En la próxima. Lo que ustedes aquí observan entonces es que lo importante son conocer, y entonces primero van a darse cuenta que están diversos tipos de fármacos que responden a lo que son las necesidades que se tiene hoy desde el punto de vista fisiopatológico. La que sigue muestra que los verdaderos insulinos sensibilizadores son las tiazolidindionas en primera instancia y después la metformina. Desde otro, lo que sigue es disminuir la producción hepática de glucosa y en eso es muy importante la metformina. Si uno quiere manejar el déficit de insulina, lo tiene que hacer con sulfonilureas, meglitinidas, inhibidores de PP4 o agonistas del receptor de GLP-1, así se llaman, con todo ese nombre largo. Le sigue los nuevos medicamentos que ustedes conocen, inhibidores de la absorción, que no se usan tanto en Argentina, pero sí terminar con los inhibidores de SGLT2, que son los que aumentan la excreción renal de glucosa, y también los medicamentos que moderan la secreción de glucagón para favorecer entonces o para disminuir la intensidad de la hiperglucemia. Esto es muy importante. Tener en cuenta esta parte del gráfico es esencial para reconocer cuáles son los mecanismos y dónde actúan la medicación. Se escucha tu micrófono, René. La preservación de células beta, existen muy pobres evidencias con metformina, ninguna con sulfonilureas, y potencialmente podría ser que por disculpen, pero se escucha la voz de alguien por detrás, que es el cumpleaños de mi esposa y está en este momento muy emocionada y gritando porque está hablando con los nietos ahí. Discúlpenlo. No sé si se escucha. Sí, no hay problema. Bueno, por ahí Bueno, seguimos. Así que sepan que los únicos que potencialmente pueden mejorar la célula beta, digamos, la estructura de la célula beta, son las tiazolidindionas y las sincretinas. Se ha demostrado en animales o en células aisladas, pero no en el ser humano. Y esta es central, esta diapositiva. Vamos. Entonces, los medicamentos de acción periférica antihiperglucemiantes son las biguanidas, las tiazolidindionas y los inhibidores de SGLT2. Los de acción central, los secretagogos, estos sí que son hipoglucemiantes, son las sulfonilureas, las meglitinidas y las sincretinas. Y las sincretinas a su vez se dividen en inhibidores de PP4 y agonistas del receptor de GLP-1. Así que los fármacos de acción periférica antihiperglucemiante no actúan en forma directa en la secreción de insulina, sino que al mejorar la sensibilidad periférica, frenan o frenar la producción endógena, la producción propia de glucosa, o excretar la glucosa, van a mejorar la secreción de insulina. Es decir, por eso son de acción periférica. Facilitan la actividad de la insulina sobre los tejidos u órganos que son insulinoresistentes porque alivian la función betacelular. La acción es antihiperglucemiante y en muchos casos
insulina, que estaba elevada por la insulinoresistencia, desciende. Por ejemplo, un inhibidor de SGLT2 que produce excreción de glucosa por la orina, no actúa sobre la sensibilidad a la insulina, sino baja lo que se denomina glucotoxicidad, que es la propia intoxicación que produce la hiperglucemia, y al bajar eso mejora la secreción de insulina. Las hipoglucemias son muy pobres con agentes no insulínicos que son de acción periférica. Desde el punto de vista de la historia, esto es una historia que se llama de inicio trágico y final feliz. Y es porque la metformina nació de una plantita que se llama la Galega officinalis, la ruda capruna, ruda francesa. Si René muestra, van a ver ustedes aquí un hecho importante, porque lo comían mucho las cabritas, y las cabritas se volvían un poco loquitas, y quizás de ahí viene el dicho más loca que una cabra, pero la verdad es que lo que hacían era posiblemente provocar la hipoglucemia a las cabritas, porque ellas la tomaban porque produce secreción láctea, la ruda officinalis. Así que bueno, en la próxima ustedes van a poder apreciar qué sucedió con metformina. Metformina nació con mucha esperanza en 1957. Estoy hablando de la primer droga, no metformina, sino fenformina. Así nacieron las biguanidas como medicamentos. Hay toda una historia. La primera, esta fenformina, lamentablemente terminó con trabajos muy mal diseñados, muy mal hechos, y en Estados Unidos se suspendió, no se suspendió ni en Argentina ni en Europa. Hasta que salieron una biguanida intermedia que se llamó buformina, que en Argentina ingresó como islotin. La fenformina se llamaba DBI al inicio y se sigue llamando la metformina DBI, y hoy el islotin también es metformina. Pero fueron otro tipo de drogas al inicio. Si René muestra la próxima, ustedes van a ver algo importante. Primero, que el del 50 al 60% se absorbe en el intestino delgado, con un tiempo de absorción más o menos muy rápido, a 2 horas y media. La concentración máxima se hace a las 1 o 2 horas posteriores. La vida de metformina es bastante o relativamente corta, de 1 hora y media a más o menos 5 horas. No forma metabolitos y esto es muy importante, se elimina por vía renal en un 90% en 12 horas a través del filtrado glomerular y también por secreción glomerular. Por eso con metformina ha habido siempre la discusión de cuándo o hasta cuándo se debe dar en una persona que tenga una caída de filtrado glomerular renal. Se distribuye en los tejidos en niveles similares al plasma, bueno, con una muy buena concentración. Es un gran fármaco, y ahora espero que mi amigo René, muy de a poquito en la próxima, vayamos observando. Vamos a ver cómo te portas, René, ahora. Bueno, en la diabetes existe lo que se llama el triunvirato de De Fronzo. El triunvirato de De Fronzo, desde el punto de vista fisiopatológico, es el aumento de la producción hepática de glucosa, que llena de glucosa la sangre, aumenta la glucemia. La disminución, en la próxima la van a ver, la disminución de la captación muscular de glucosa por insulinoresistencia, y una célula beta que no sabe manejar la situación, que en un principio aumenta su secreción, pero después cae. Y si uno administra metformina, muy bien, René, va a pasar lo siguiente, que sobre el hígado va a frenar la producción hepática de glucosa, y sobre el músculo va a actuar favoreciendo la sensibilidad a la insulina. Esta es la forma que actúa fundamentalmente metformina. El predominio de la función
es fundamentalmente sobre el hígado, sobre la producción hepática de glucosa, pero también es insulino sensibilizador. En la próxima quizás esté mucho más detallado todo esto. Lo que sucede es que al actuar así, metformina mejora la glucosa. Aquí tienen entonces un mecanismo muy complejo. Anda pasándolo todo, René, porque así ocupamos menos tiempo. La metformina, y ustedes lo estudian, actúa fundamentalmente sobre la gluconeogénesis, es decir, sobre la formación de glucosa a partir de sustancias que no son hidratos de carbono. Por eso, lo que hace es disminuir la formación de glucosa endógena propia y con eso baja la salida de glucosa del hígado, la glucogenólisis, y con eso mejora lo que se llama la glucotoxicidad y también la sensibilidad periférica del músculo. Este es el esquema más simple que puedo presentarles con referencia a lo que es el mecanismo de acción de metformina. La próxima es una preciosa diapositiva donde se observa, estas son características muy mías, este tipo de diapos, cómo los órganos, ustedes saben que existe lo que se llama crosstalking, hablan entre sí, eso es la homeostasis. Por tanto, a nivel del intestino, actúa sobre la AMPK, pero también tiene acción central sobre el cerebro y sobre el hígado. Y si ustedes siguen viendo, a nivel circulatorio, produce disminución de los procesos inflamatorios, a nivel del hígado, entonces es el principal centro de acción por disminución de la gluconeogénesis y también de la lipogénesis. Y hoy se habla también de modificaciones de la biota o del bioma como mecanismo de acción de la metformina. En la próxima van a ustedes entonces observar en las barras que vienen cómo aquí en celeste es antes de tratar, en placebo, cómo está la glucosa, cómo se dispone la glucosa en el cuerpo, cómo está el mecanismo oxidativo. Y lo más importante es ver cómo metformina significativamente mejora lo que es disponibilidad de glucosa, mantiene la oxidación de glucosa y también mejora lo que es el metabolismo no oxidativo de la glucosa. Por tanto, lo importante es que es un fármaco que muy de a poco se va descubriendo cómo actúa, no es tan sencillo. En la próxima ustedes van a observar cómo también sucede, opa, casi me equivoco yo, tienen aquí ustedes el efecto de metformina sobre la producción hepática de glucosa. O sea, cómo desciende está con una flechita roja, cómo desciende la producción hepática de glucosa por gluconeogénesis en estudios de base. Así que bueno, la próxima, René, es importante entonces ver qué sucede con nuestra, va teniendo todo, era lo que yo estaba hablando. La puedes pasar nomás, René, a esta. Ya algo dije. Esto es lo que sucedió en el estudio que se llamó el UKPDS, donde metformina lo que mostró es que no produce aumento de peso, como sucedía en ese momento con insulinas y sulfonilureas. O sea, el peso no es que descienda de manera marcada, pero al menos en las personas con diabetes, o el peso se mantiene gracias a la metformina o puede haber un ligero descenso del peso. Esto se observó en el estudio UKPDS. En la próxima está casualmente
algo que es de mucha trascendencia, que es preguntarse cuál es la dosis máxima que se requiere de metformina por día. La dosis máxima de metformina, desde el punto de vista de lo demostrado científicamente y a través de evidencias y ensayos clínicos, son 2 gramos por día. Hay personas que proponen dar 3 gramos, más de 2 gramos. El propio, digamos, los ensayos clínicos más importantes muestran que con 2 gramos es la dosis máxima, no solamente por la tolerabilidad, sino que aumentar la dosis no mejora la eficacia del producto. Así que en ese sentido no tiene sentido, por supuesto, aumentar la dosis en cosas que no van a responder. Así que en la próxima, lo que se observa de vuelta, como en todos los otros medicamentos aumentan de peso. Y en cambio, metformina entonces puede sostener frente a otros agentes orales o un menor aumento de peso o un sostén del peso corporal. Lo que siempre se discute, y yo no estoy para nada a favor, es del uso de metformina para bajar de peso en personas obesas sin diabetes o sin prediabetes. Entonces, no hay indicación de metformina para descender de peso, por más que supongan ustedes que el paciente tiene insulinoresistencia. En la próxima es para mostrarles históricamente lo que significó. Este señor se llama Rudy Holman. Rudy Holman fue el codirector del programa UKPDS, y las conclusiones son muy importantes porque ya aquí dijo en el año 1998 que metformina, al disminuir un sinnúmero de parámetros importantes para la diabetes, debía ser considerada la droga de primera elección. Entonces, en el grupo de pacientes obesos, que no fueron muchos, un poco más de 300 pacientes en UKPDS, se demostró que metformina tenía protección cardiovascular, ya lo vamos a ver. Los pacientes no aumentaban como con sulfonilureas o con insulina. Y además tenía otros factores, fundamentalmente desde el punto de vista de protección cardíaca, cardiológica, presión arterial, etcétera, no tanto sobrepresión, perdón, que hiciesen que metformina entonces pasase a ser desde entonces la droga prácticamente de elección. En la próxima ustedes van a ver la eficacia, pásalos todos, de metformina. Metformina es, baja la glucemia en ayunas, baja la glucemia, la hemoglobina glicosilada, y también en cualquier, y la glucemia también, la hiperglucemia prandial, pero fundamentalmente la glucemia en ayunas. O sea que es un medicamento que al actuar fundamentalmente sobre la producción hepática endógena de glucosa, influye mucho sobre la glucosa en ayunas. Y si quieren después aclaro esta situación, porque metformina tiene que darse predominantemente por la noche, como si ustedes la costumbre de usar, por ejemplo, insulina a la noche para que la persona se levante con mejores glucosas a la mañana. En la próxima, lo que ven aquí es el pronóstico clínico de los pacientes con sobrepeso en el UKPDS. Y lo más importante es que todos lo que se denominan endpoints, o sea, los resultados que dieron con referencia a complicaciones por la diabetes, en rojo la ven en la línea inferior, se observa con muchísima claridad que metformina funcionó mejor que el resto de las medidas terapéuticas. En la próxima van a ver qué sucedió con el peso corporal. Y es impactante, está en rojo, ver cómo en el grupo
particularmente de pacientes con obesidad y con diabetes, metformina provocó un descenso de peso significativo. Fíjese que la P es 0,01 y la mejoría también del pronóstico cardiovascular se suponía vinculado a la mejoría del peso y de otras comorbilidades. En la próxima, entonces, lo que ustedes tienen es algo impactante, la mejora de la sobrevida. Esto hace muchos años que se ha demostrado, incluso en animalitos, pero con metformina decrece el riesgo de eventos relacionados a la diabetes. También esto se ha asociado al menor engorde, a que no tiene hipoglucemias, que retarda la necesidad de inicio, y se puede dar con insulina, se debe dar con insulina. En cambio, el resto de los medicamentos no mostraron en la próxima semejante. Uy, perdón. Mostrame, René. Bien. Mejora la sobrevida, la que sigue. Y aquí tienen a mi gran amigo Ralph DeFronzo. Ralph, en su trabajo, mostró que metformina había disminuía un 32% todas las complicaciones en relación a diabetes, las muertes relacionadas a diabetes un 42%, todas las causas de mortalidad un 35% y un infarto de miocardio el 39%. Esto fue impactante y por muchos años consideramos o se consideró que metformina era el único agente no insulínico de acción periférica en este caso, con protección cardiovascular. Después vendrán algunas sorpresitas en los ensayos clínicos que hubieron y en estudios como el ACORD, fundamentalmente, que mostró que esto no sucedía, no era tan así, no con metformina, sino con el tratamiento que se daba para proteger a las personas con diabetes. Porque esta es la población de pacientes con diagnóstico reciente. UKPDS demostró esto en personas con diabetes de corta evolución. Y en la próxima voy a mostrar este tipo de diapos que hago yo, en donde se muestra qué significa dar metformina. Tratar 1000 pacientes por un año con metformina en lugar de sulfonilureas o insulina disminuye la probabilidad de 3 muertes. Y esto es realmente impactante. Estas son las cifras que da el UKPDS. Así que lo otro, y esto se ve en la próxima diapositiva, que es muy importante, es que se usó metformina en el DPP, que es el estudio de prevención de diabetes. Metformina está aquí, se ve en rojo, en la línea del medio, y lo que están viendo ustedes se llaman curva de Kaplan y Meier, que es una curva que se va haciendo a través de los años, y viendo quienes aumentan más de peso eran quienes estaban con placebo, o sea, solo estaban recibiendo instrucciones, cómo comer, etcétera, etcétera. Y lo que están en verde son quienes hacían un tratamiento en donde sí se enfatizaba, desde el punto de vista educativo, de la alimentación y de la actividad física, cambios en el estilo de vida, y en el centro está metformina, que se daba sin una dieta estricta, una alimentación, un plan alimentario estricto, ni con indicaciones de actividad física habitual, reglada, etc. Así que lo que demostró de metformina que también es útil para la prevención de diabetes en sujetos que ya tienen tolerancia a la glucosa alterada o la glucosa en ayunas alterada, o sea, prediabetes. Así que metformina también es uno de los grandes medicamentos que se puede usar en estadio de prediabetes, si bien no está en la indicación, no está exactamente en la indicación,
bueno, pero los trabajos hace años que demostraron que esto existe. Otros efectos de metformina en la próxima es, entonces, no produce aumento de peso y puede haber hasta un modesto adelgazamiento. Evita o retarda el paso de disglucemia o prediabetes a diabetes. Mejora levemente el perfil de lípidos séricos y corrige factores sanguíneos de la coagulación. Brinda protección cardiovascular. Disminuye complicaciones micro y también macrovasculares. Reduce la mortalidad por toda causa por enfermedad cardiovascular. Es un potencial agente contra el cáncer y el envejecimiento. Así que es anti-age. Así que yo que tomo metformina, porque tengo una diabetes muy leve, pero bueno, la tomo. Por eso me mantengo tan joven y buen mozo, a pesar de mis casi 75 pirulos. Así que bueno, pueden usarse en síndrome de ovario poliquístico, fundamentalmente en casos de esterilidad. Y esto es también un hecho, se puede usar y no produce hipoglucemias. El dilema que tiene pasando a la próxima, mi residente 2, es preguntarle a su jefe cómo se usa la metformina en personas con diabetes de tipo 2. Y el jefe le responde, en monoterapia, cuando no se logran los objetivos cambios en el estilo de vida, o directamente al inicio, cuando se necesita, digamos, cuando uno ve que es necesario. Esto es toda una discusión hoy, si uno puede intentar iniciar con cambios en el estilo de vida solo y esperar un mes y ver si tiene algún nivel de eficacia, o si se inicia directamente con metformina, si esto depende de varias condiciones, si es lo que yo creo. Creo que así como metformina se puede usar en prediabetes, se la puede usar de inicio en diabetes, es verdad. De hecho, la mayor parte de las guías, digamos, nacionales e internacionales la colocan así. O incluso iniciarse de acuerdo al estado, a la condición del paciente, como está su glucosa y su hemoglobina, su estabilidad glucémica, la glucemia en ayunas, la glucemia prandial, los nuevos índices que se consideran para el control de la diabetes, en malas condiciones. Pues bien, el inicio no es solamente con metformina, sino con varios o con otros medicamentos asociados. En la próxima, entonces, es cuando, lo que está mostrando aquí es cuando por primera vez se colocó un algoritmo en el cual se puso la metformina como droga de inicio junto a cambios en el estilo de vida. Esto es para que ustedes lo lean, pero realmente marcó un hito en lo que es el tratamiento de la diabetes. En la próxima es una diapo un tanto graciosa, porque el interés es que recuerden que el verdadero problema de metformina es la tolerabilidad digestiva. Metformina produce desde distensión abdominal hasta diarreas importantes. Y esto es en un porcentaje bastante significativo de pacientes que la propia laboratorio que desarrolló la metformina, que es Merck Serono, reconoce entre 25 y 30% de intolerancia fundamentalmente digestiva. Así que en la próxima van a ver los otros efectos colaterales. La acidosis láctica, la hipoglucemia, que es muy rara. También la acidosis láctica es rara, y les confieso que tengo 50 años de médico y en mi vida vi una acidosis láctica por metformina, porque, bueno, es muy probable que esté vinculado a que conozco a qué pacientes no hay que dar metformina, que son pacientes que tienen riesgo de recibirla. Después lo podemos hablar. Por supuesto que hay medicamentos, y eso es lo que está mostrando René en el primer cuadro verde, situaciones, y también en el que viene, algunos medicamentos que conviene
tener cuidados para, y quiero que te quedes en esto, René, porque si se fijan en el último párrafo del cuadrito verde de la derecha de ustedes, dice productos de contrastes iodados. Esto tiene una enorme importancia para quien entre ustedes son cardiólogos o son clínicos, que en un momento, con un paciente que por allí está, o con una angina inestable, o comienza con un infarto, rápidamente lo derivan a un lugar para que se lo estudie, y muchas veces estos pacientes se les hace una angiografía junto a cirugía vascular o no, y los pacientes con metformina y un cierto nivel de déficit de la función renal, junto a los productos de contraste iodado, pueden hacer al paciente entrar en insuficiencia renal. Ya hoy se es más cuidadoso con esto, pero costó mucho tiempo para que fundamentalmente la gente de cardiología comprendiese la importancia de esperar, de suspender la metformina al menos 2 días antes de hacer cualquier intervención o tener los cuidados. Fundamentalmente lo más sencillo es hidratar al paciente o hiperhidratar, hacer que el paciente esté bien poliúrico, y para tratar de excretar la metformina con la sustancia iodada. Y también hay algún tipo de medicamento que suelen usarse. Pero de cualquier forma, lo que sí quiero dejar como mensaje es que las personas que van a ser sometidas a una sustancia de contraste iodada, fundamentalmente de tipo vascular, recuerden que es conveniente que dejen la metformina, aunque sea un par de días antes, ante el riesgo de aumentar la insuficiencia renal, y si pueden hiperhidratar al paciente, mejor. Y si el paciente tiene algún nivel de déficit renal, obviamente consultar con la nefróloga. Así que pasamos a la próxima. Aquí está el dolorcito de cabeza de la paciente que está pensando en cómo hago con semejante situación. Fundamentalmente recuerden que cuáles son las causas de todo esto. Bueno, la metformina tiene una muy pequeña ventana digamos, de absorción, es hidrosoluble, con lo cual pasa muy rápidamente por el lugar de absorción. Y mientras más rápido pase, va a llegar al intestino, porque esto sucede fundamentalmente en las primeras porciones del intestino, y cuando esto continúa, producen muchísimas personas las alteraciones que les comenté, desde distensión hasta diarreas severas. Así que lo fundamental es el preparado de metformina. Metformina, y esto lo enfatizo, porque si ustedes se fijan, las buenas metforminas al menos vienen en tabletas laqueadas, o sea, tabletas con una capita entérica que permite que metformina se disuelva o pase con mayor lentitud por esa pequeña ventana de absorción. Y por supuesto, esto se mejoró mucho en la próxima, René, cuando se intentó por parte fundamentalmente del laboratorio entonces productor de metformina, el glucophage es la metformina, o el glucopage es la metformina original, y bueno, lo que se intentó es buscar, y lo hicieron con mucho éxito, una nueva forma de presentación en donde se cambió esto que se llama la galénica, la forma de preparar la tableta de metformina. Metformina tiene que ir entonces protegida. Metformina no puede ir directamente en cualquier excipiente, no puede ir en talco o
en cualquier otro recipiente común, tiene que estar protegida, pero en la próxima van a ver qué hizo la gente de la industria para mejorar esto. Hizo la forma que se denomina XR. Entonces, ¿qué es la forma XR? La forma XR es que la tableta es un gel y además la metformina está rodeada, los granulitos de metformina, por otro gel, o sea, pero se llama Gel Shield. Esta es, habrán visto ustedes, el glucopage XR. Este es el original. En Argentina hay otro producto similar, sin ser totalmente exacto, pero también está protegido con un sistema muy similar a este. Y también se llama forma XR. O sea que cuando ustedes tienen alguna persona con intolerancia a metformina, más allá que esta intolerancia en general es dependiente de la dosis, y esto viene a acotación muy importante, metformina se debe comenzar con dosis relativamente bajas. Lamentablemente, cuando ven a una persona con diabetes, arrancan con 2 gramos directamente, y las personas que tienen intolerancia, imagínense lo mal que se sienten. Y al fin, obviamente, no va a tolerar nunca metformina. En cambio, si ustedes inician con 500 miligramos por comida y van aumentando, si el paciente tiene buena tolerabilidad, el medicamento siempre es eficaz. Lo importante, lo más difícil de metformina es la tolerabilidad. Así que se empieza con dosis bajas, se va aumentando hasta encontrar la mejor dosis para ese paciente. Y en el caso de que no tolere, está perfecto la forma XR, que es la manera de mejorar entonces la tolerabilidad que tiene el medicamento. Además, en la próxima, René les va a mostrar cómo las curvitas van demostrando que en la medida que la dosis es mayor, también se extiende el tiempo de acción. Así que es un medicamento que en primera instancia también, no sé si puse pon la próxima también, René. Aquí está metformina en rojo, la metformina habitual, que se dan 2 dosis. ¿Y qué sucede con metformina en forma XR? Que les diría dura mucho más, y para algunos con una sola tableta por día puede funcionar muy bien. En general, la vida media de metformina, como dije, es de 5 horas, y la de metformina en preparado común quizás se extienda. No sé si en todos los pacientes se puede usar solo una tableta. Yo creo que en general casi todos utilizamos 2 tabletas por día en el momento de comer. En vieja discusión, antes de comer, en el medio de la comida, después de comida. La verdad es que esa discusión es irreconciliable, indemostrable, y bueno, que el paciente lo tome antes de la comida, porque tal vez actúa sobre la biota, modificando la absorción de carbohidratos. Son todos medicamentos que no tienen demasiada relevancia clínica, pero bueno, hay estos mitos que se van creando en donde hay que tomarlo tanto antes, no lo tome después, porque en general lo que uno ve es que metformina no disminuye su eficacia tomándolo antes de comer, en la mitad o después. Al contrario, puede mejorar la tolerabilidad tomarla después. Y así que es toda una discusión. En la próxima, y tampoco tiene solución, porque cada uno va haciendo su propia experiencia. La verdad que el sistema es novedoso, mantiene todos los beneficios de la metformina de liberación habitual, tiene muchísima mejor tolerabilidad, se administra, bueno, en una sola dosis, o por lo menos se inicia con una sola dosis, y tiene una acción conveniente y relativamente más prolongada, que uno deberá medir cuánto
No olviden de respetar las advertencias, y las advertencias es función renal, y si el paciente no cursa cuadros hipóxicos que, digamos, limiten la indicación de metformina. En la próxima van a observar parte de mis otra de las diapos así dinámicas, donde están los dos mecanismos principales fisiopatológicos de la diabetes, que son la insulinoresistencia y la insulinodeficiencia. Y si uno puede, y si René sigue mostrando, va a ver que hoy los medicamentos se combinan. O sea que hoy metformina se puede combinar con cualquier medicamento que hay para la diabetes, y con insulina es el medicamento ideal para combinar. Así que metformina, si pasa la próxima, va a aparecer seguramente una cinta que va a decir, bueno, metformina va a mejorar todas estas condiciones. Eh, eh, Además, siempre, en vez de tomar 4 tabletas, tomar 2, vienen bien, fundamentalmente en pacientes polimedicados o que se resisten o que les molesta o se sienten incómodos con tomar tantas pastillas. Así que metformina combina con todo. Metformina hace dupla con cualquier medicamento. Así que en la próxima, para recordar las contraindicaciones principales, no usarla en diabetes 1 sola, por supuesto. En algunos casos de diabetes 1, con obesidad, algunos la han usado para estabilizar la glucosa, la han usado. El resultado es controvertido. En personas con enfermedad renal por diabetes, sí. Ojo que dice 60 miligramos, pero en realidad es 45 miligramos hoy, aunque sigue hablándose de 60 en el prospecto, con lo cual los pacientes lo miran a uno cuando dice sígala tomando, y el paciente sabe que tiene una disminución del filtrado renal, y bueno, esto es lo que figura, pero sepan que hoy metformina, no darla o no comenzar con metformina con un filtrado menor a 45. No comenzar, eso es una indicación. Y en pacientes que ya viene con metformina, cuando llegan a 45, 44 de filtrado, en fin, se puede ver cómo evoluciona el paciente, con qué velocidad va cayendo el filtrado. En afecciones que tienen hipoxia, pacientes con EPOC, pacientes con insuficiencia cardíaca, hay que tener cuidado. En trastornos hepáticos, no está aprobada en el embarazo. Sin embargo, bueno, cuando se da en síndrome ovario poliquístico, muchísimas chicas han quedado embarazadas tomando metformina y no han tenido consecuencias. Y bueno, y hoy se discute si se puede dar metformina en el embarazo, cuándo hay que dejarla, si hay que dejarla primero. Cuando la chica con síndrome ovario poliquístico está tomando metformina. Bueno, si se deja, ¿cuánto? ¿Los 3 primeros meses o hasta el final? Bueno, algunos dicen, si ya dejamos para los 3 primeros meses, ¿por qué no dejarlo hasta el final? También hasta se duda si es conveniente dar la lactación. Y nuestro líder de opinión, que es el Coquito Alvariñas, dice, bueno, que en realidad esto pasa a la leche, pero no pasaría en una cantidad que pueda afectar al bebé, o directamente no tiene relevancia. Así que en la próxima que viene, los cuadritos de Pepe como conclusiones. Los agentes no insulínicos de acción periférica mejoran la actividad de la insulina por diferentes mecanismos. No actúan directamente sobre la secreción de insulina, sino que alivian ese esfuerzo que hace la célula beta por eso son anti-hiperglucemiantes. Los grupos de agentes de acción periférica en Argentina son las biguanidas, las tiazolidindionas y los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa. En la próxima van a observar que el fármaco de primera línea por eficacia es entonces metformina y seguridad, fundamentalmente si uno toma las hipoglucemias. Por supuesto, no favorece el aumento de peso y tiene bajo costo, o es un medicamento accesible a los costos de las medicinas hoy. Se indica en prevención primaria de la diabetes.
en quienes no pueden hacer cambios en el estilo de vida solamente. Por supuesto que en diabetes 2 con sobrepeso va como primera línea, obesidad. En diabetes en personas no diabéticas pueden usarse en síndrome de ovario poliquístico, fundamentalmente en cuadros de infertilidad. La dosis habitual es entre 500 y 2000 miligramos y está autorizada para usar en la niñez y en la adolescencia. O sea que esto, bueno, quien más sabe, mi endocrinóloga predilecta en niños. Así que la próxima. Repetí la misma. Sí, pasa a la próxima entonces, René. Esta idea, pues, muy linda porque esta es una pregunta que nos hemos hecho por muchos años. Y es, entonces, ¿qué sigue al fármaco? ¿Qué fármaco se elige después de metformina? Y esto lo fui componiendo a través de los años. Por supuesto que depende de lo que uno necesite. Si es mejorar la homeostasis, si es con referencia a tolerabilidad y seguridad, cuál es la magnitud de descenso que uno necesite de glucosa y de hemoglobina glicosilada, cuál es el impacto sobre la masa de células beta fundamentalmente o de islote en general, otras consecuencias como puede haber fracturas y algunas cosas que la verdad que son de muy baja relevancia clínica, pero suceden. Hay estudios, son sin número de estudios, fractura de muñeca, etcétera, etcétera, por las TZD, pero bueno, la verdad que en mi vida tampoco lo vi. Y he usado y sigo usando pioglitazona como medicamento absolutamente útil cuando uno sabe aplicarlo. La interacción medicamentosa, que lamentablemente muchas veces los profesionales de salud no conocemos bien o a veces no interpretamos bien. El efecto sobre la glucemia, si uno necesita descender la glucosa de ayunas o la glucosa poscomida. Los condicionantes, como son el peso corporal, la función renal y hepática y otras comorbilidades. Y fundamentalmente hoy también cómo está el corazón. Facilidad de uso, la accesibilidad es muy alta y el costo es realmente razonable en el caso de metformina, pero bueno, buscarle otro medicamento razonable sería muy bueno poderlo adicionar. Por eso, en momentos como el que estamos viviendo, las sulfonilureas vuelven a tomar relevancia fundamentalmente por su accesibilidad y hay que saberlas usar. No son malos medicamentos. En la próxima, entonces, René, tienes aquí el grupo de medicamentos del que estaba hablando, las tiazolidindionas. Las tiazolidindionas tienen un mecanismo muy complejo de acción, no sé si muy complejo, pero un mecanismo diferente de acción, porque impactan sobre el receptor nuclear PPAR, que son receptores, como dije, nucleares, que necesitan un coactivador, que es un retinoide, y va a modificar entonces, en realidad, la genética de la insulina o, la o aspectos génicos que inciden sobre la producción de insulina. Por eso no es un medicamento que ustedes lo puedan administrar y a los 2 días tienen efecto. Necesitan por lo menos 15 días, un mes o hasta un mes y medio. En la próxima está el mecanismo de acción, que es complejo. Y es solo para mostrarles si bien es un gráfico, qué complejo es todo esto, pero fundamentalmente aquí que ustedes graben lo que es el mecanismo genético de acción de las tiazolidindionas. En nuestro país prácticamente se expende solo pioglitazona, aunque no está, no se ha quitado del mercado la rosiglitazona, existe todavía, y hay toda una historia que sí, que hoy no estoy para contar historias por tiempo nada más, pero es muy bueno saberlos, de los errores
cuando las de interpretación, cómo pueden dejar fuera un medicamento que realmente era absolutamente útil. La próxima, René. La próxima, bien. Sepan que las tiazolidindionas se llaman agonistas del PPAR. Y los PPAR no son solamente los que ustedes vieron, que es el PPAR gamma. Hay otros PPAR, hay otros receptores, fundamentalmente en medicamentos, que actúan medicamentos que nosotros usamos con frecuencia, que son los fibratos. Los fibratos actúan sobre los PPAR alfa. La pioglitazona actúa sobre los gamma. La próxima. Estas son las dos tiazolidindionas, ya las van a ver, que existieron en conjunto, que fueron extremadamente útiles, de las cuales solo ha quedado lamentablemente una, que es pioglitazona. Pero fundamentalmente estas son las dos moléculas. La activación entonces está enfatizado en el centro, actúa por cambios en la expresión de genes que están involucrados críticamente en el metabolismo de los hidratos de carbono, de lípidos fundamentalmente, y la traducción de señales de insulina. Así que las TZDs, las tiazolidindionas, siempre tuvieron un mecanismo diferente de acción, un mecanismo de actividad distinto, y siguen siendo medicinas muy útiles en muchos casos, y no hablar que es de elección en el hígado graso en pacientes con diabetes. Las precauciones, las indicaciones en diabetes 2 se puede dar en cualquier grado de insuficiencia renal, aunque les parezca mentira, a pesar que pueden producir edema en pacientes que no tengan, digamos, un síndrome nefrótico, pero sí una insuficiencia renal. Las tiazolidindionas se pueden dar hasta prácticamente el final. Contraindicaciones: sensibilidad a la droga, diabetes 1, insuficiencia cardíaca congestiva. Y esto hay que subrayarlo. No se puede dar pioglitazona o tiazolidindiona cualquiera en pacientes con grado 3 y 4 de la clasificación de New York de insuficiencia cardíaca. Y se discute si va antes, si en grados menores, si hay que darlas o no en pacientes con antecedentes familiares de insuficiencia cardíaca. En fin, hay un algoritmo que ya hace muchos años que lo hicieron la Asociación Americana de Diabetes y también la American Heart, la Asociación Cardiológica de Estados Unidos, o del corazón, American Heart. En enfermedades hepáticas activas, en edemas, en pacientes con anovulación, porque pueden quedar embarazadas, no darlo en lactancia, producen una anemia por dilución, pero bueno, y no en quienes toman ketoconazol. Esto es muy importante porque acá estamos hablando de las interacciones medicamentosas. Lamentablemente, esto es, nosotros lo sabemos de hace muchos años, pero muchas veces también hemos visto que han usado ketoconazol con tiazolidindionas y esto produce una sumación de efectos. Los dos utilizan el mismo elemento para inactivarse y bueno, eso puede producir efectos muy severos. Te quedaste en una diapo, tenés que pasar, por favor, René. Otra más. Bien, los efectos adversos son aumento de peso, edemas, anemia, hepatotoxicidad, pero esto es, la verdad que es muy baja.
cefaleas, infección del tracto respiratorio, y combinado, si lo dan con sulfonilureas, bueno, puede dar hipoglucemias. Y por supuesto, con sulfonilureas también las dos potencian para el aumento de peso en quienes son o no son obesos, pero pueden aumentar de peso. La próxima. Y acá está el gran, el estudio que después se volvió a agrandar, que es el PROACTIVE. El PROACTIVE mostró algún tipo de beneficio de pioglitazona sobre la enfermedad aterotrombótica cardíaca. Se discutió mucho el trabajo en 2005 en el Congreso de Atenas, pero en definitiva se consideró que la actividad de pioglitazona sobre el corazón era neutra. En la lo que va a mostrar René es una diapo en la cual existen los estudios de aumento de la insuficiencia cardíaca en pacientes que toman tiazolidindionas. En rojo está entonces, y en grisado, la diferencia entre tomar y no tomar tiazolidindionas y cuadros de insuficiencia cardíaca, no internaciones como se usa hoy. Esto es un estudio de hace muchos años, así que lo que estudiaban era insuficiencia cardíaca. Tal vez no se defina hoy igual a insuficiencia cardíaca. Así que en la próxima viene el gran trabajo de Fronzo, que se llama ACNAU, donde demostró que pioglitazona es el medicamento que produce mayor retardo de inicio de la diabetes 2 en prediabéticos. El ACNAU es superior a metformina y a cambios en el estilo de vida solos, y baja un 72% el riesgo de pasar de prediabetes a diabetes. Es el medicamento que ha sido el más eficaz, pero prácticamente no se lo usa porque todo el mundo está acostumbrado a utilizar metformina. La próxima. Este es Stephen Nissen, y este es el trabajo que mató a la gran, la otra tiazolidindiona. Realmente fue todo un cuadro, digamos, muy lamentable, porque esto no terminó solamente haciendo que rosilitazonas prácticamente, bueno, la Asociación Europea la prohibió y se condicionó su uso por FDA y también en Argentina. Fue realmente lamentable todo lo que sucedió. Así que, si puedes pasar a la próxima. René. Y esto es un poco de historia. Solo quiero preguntarle a la jefa Cristina si paro o sigo. ¿Quiere hacer alguna preguntita hasta aquí? Porque me queda media hora. Eso es lo que yo les quería decir. Les quería decir a todos los alumnos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que aprovechen ahora, hacemos las preguntas que tengan hasta acá y después continuamos. ¿Qué te parece, Pepe? Bueno, listo. Bien. Acuérdense que está Patricia abajo a las 10. Sí. Va a venir con el sartén y va a pegar un sartenazo. Ya sabes el carácter que tiene mi esposa. Así que bueno. Perfecto. Escúchenme una cosita. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Escríbanla. Escucho. ¿La metformina se puede troquelar? Acá hay una pregunta. La metformina no se troquelar no, debe ser cortar. Si se puede partir la pastilla, no. Casualmente, lo que acabo de comentarles era eso. Lamentablemente, por ejemplo, casi todos los laboratorios la han ranurado y le dicen a muchos pacientes, compren de 1000 y pártanla. Y si hay algo que no hay que hacer, es casualmente
compartir la tableta de metformina? Muy buena pregunta y absolutamente práctica. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, escríbanla en el chat a las preguntas, por favor. A ver, acá dice, ¿qué utilidad tiene la metformina en el tratamiento para el hígado graso? Ninguna. No se usa metformina para el hígado graso. Se usa pioglitazona. Metformina tiene muy poco efecto. Bien, acá tienes otra pregunta. Sí. Doctor, yo quería consultarle por un paciente que toma metformina y le cae muy mal, le da diarrea, vómito. Sí. El médico le decidió dar un protector estomacal. ¿Se puede asociar de esa manera? Yo le diría, esta es una vieja costumbre, si no es lo recomendable. Lo recomendable es manejar la dosis, bajar la dosis. Está muy asociada a la dosis. Si no sé qué significa protector estomacal, si está dando simetidina, por ejemplo, ya no se usa más, ¿no? Pero ya se veía que tenía dificultades. Yo diría no es recomendable, ni tampoco darle antidiarreicos, no tiene sentido, sino que uno debe entonces bajar la dosis, esperarse a ver si con menores dosis se tolera, y después se va aumentando en la medida que el paciente puede mejorar su respuesta al medicamento o su tolerancia al medicamento. Bien, acá hay otra pregunta que dice, el doctor pregunta, ¿la metformina común se da sí o sí 2 veces al día? ¿Es así por su vida media? ¿Las formas XR se dan una sola vez al día o mejor también darla 2 veces al día? Cualquiera, yo les voy a decir una cosa, la verdad es que todo medicamento se debe usar de manera adecuada al paciente que lo está por recibir. Así como ustedes tienen una amplitud enorme de dosis de metformina que va de 500 a 2000 miligramos, eso significa que ustedes podrán cambiar la dosis, elegir el momento en que el paciente tenga peor su situación metabólica y elegir el tipo de metformina que le van a dar. Yo creo que se puede dar XR 2 veces en pacientes que lo necesiten, porque no toleraban la otra forma farmacéutica o la otra galénica, la común, así que se puede dar perfectamente. Y de hecho yo lo he dado y lo doy en quienes lo necesitan. Acá preguntan, ¿en qué horario es mejor dar la metformina? Se arranca por la noche. Por la noche. Se arranca por la noche. La costumbre es arrancar con el almuerzo, pero se arranca por la noche. No olviden que la glucógenolisis es mucho más alta durante la noche. La glucógenolisis es lo que produce la hiperglucemia matinal. Así que si ustedes quieren parar un poco la hiperglucemia en ayunas del paciente, tienen que dar metformina predominantemente a la noche. Como ustedes tienen la costumbre o como se han acostumbrado por ciertos grupos de dar la insulina a la noche para bajar la glucemia en ayunas, lo cual es lógico, o NPH o glargina o detemir, empezar por la noche. Es lo mismo, es para bajar la glucosa a la mañana. Y metformina también. Y metformina es específicamente para eso. Bien, acá tienes otra pregunta. Con respecto al tema de la tiazolinediona, Sí. ¿podría entonces ser la medicación adecuada para un paciente diabético con cáncer de hígado? No sé si con cáncer, no está eso estudiado. Sí está, si pasó por todas las etapas, si tuvo hígado graso o es alcoholista y tuvo cirrosis, y con cirrosis cáncer, yo diría, no creo que sea un medicamento que tenga algún nivel de utilidad. No he visto ningún trabajo al respecto. No es que no exista, yo no lo leí. Bien. Dice, sí, acá lo que preguntan es que si hay una intolerancia a la metformina
perdón, si hay intolerancia digestiva, ¿se puede pasar a las formas XR para poder mejorar la tolerancia Por o supuesto. se directamente la dosis? Puede hacer, usted como médico, no es solamente un consejo médico, el consejo médico es ver con quién está, ver primero si puede, porque no se crea que en todos los lugares se dispone de la forma XR. En este momento glucofage original no se consigue prácticamente en forma XR, entonces se dispone de otras similares sin ser exactamente el original, pero bueno, pues, tienen prácticamente la misma eficacia y la misma tolerabilidad, muy buena. Y no se asusten lo que les voy a decir. Hay pacientes en quienes tienen restos de la cápsula de metformina XR cuando van a defecar. Y los pacientes pueden ver los restitos porque no se absorben, son geles, son gelatina. Así que, gelatina dura. Por tanto, a veces eso sucede, ¿eh? Y los pacientes se asustan y a uno le comentan, pero que a ustedes no los sorprenda. Esto puede pasar. Bien. Preguntan si en el síndrome metabólico se puede dar metformina. Sí, por supuesto, si tiene prediabetes o diabetes. Bien. ¿En qué casos se puede usar junto con insulina? En todos. Perdón, estamos hablando de diabéticos tipo 2, no en diabéticos Sí. tipo 1. En diabetes tipo Bien. 2, la metformina se deja, es el medicamento que no. Si hay un medicamento que no hay que dejar cuando uno comienza a insulinizar a alguien con diabetes 2, es la metformina. No tiene sentido Sí. dejar sulfonilureas, pero la metformina se deja. Hay En un después. paciente... Sí, perdón. No. Hay, el lío se presenta hoy, y esto Cristina lo ve en su hospital. Adolescentes o niños que hacen obesidad teniendo diabetes 1 y que tienen papá que tienen diabetes 2, y entonces el chico tiene fenotipo también de diabetes 2, con lo cual se nos arma un lío de hibridez que, bueno, hay que resolverlo, y a veces algunos dan metformina y otros hasta dan agonistas receptor de GLP-1, en fin, hay todo también una discusión de este tipo de casos. Sí. Después, acá tenés una pregunta. Si una paciente está tomando metformina y se embaraza, ¿se continúa con la misma durante todo el embarazo? Eso lo mencioné recién. Lo mencioné. Mencioné que casualmente la discusión es si se debe abandonar o no. Hay grupos que dicen que una vez que la mamá quedó embarazada hay que quitarlo, otro grupo dice que hay que quitarlo los 3 meses, otro grupo dice que hay que dejarla, y en tal caso ser cuidadosos en lactancia, y otros dicen que no importa también darle la lactancia. Están todas las opiniones. Pero estamos hablando de mujeres que quedan embarazadas por síndrome de ovario poliquístico, ¿no? ¿Alguna otra? ¿La metformina durante la lactancia? Yo prefiero no darla. Si bien Coco dice que no tiene mucha relevancia, yo no la doy. Yo la quito en la lactancia. Además, Sí. si son por diabetes gestacional o por síndrome ovario poliquístico, ¿para qué va a seguir con metformina mientras debe de lactar? Pero bueno, son criterios con ¿En alguna qué demostración casos, del otro lado. Uh-huh. sí, ¿en qué casos se debe pasar de hipoglucemia antes a insulina? Y cuando se lo tiene que jugar usted, no hay. Esto no. Miren, yo creo que no hay peor cosa que no pensar y responder como si uno fuera digamos, mecánicamente.
imagínense que el criterio para pasar a insulina es una decisión importante. Por tanto, se hace cuando el paciente lo requiera. Yo hace muchos años hablaba de insulinización temprana, he dejado hace ya muchos años también y hablo de insulinización oportuna, que no es lo mismo que dar insulina a todo paciente, aun que tengan algunas hemoglobinas que arranquen con hemoglobinas muy altas. Bueno, ver cuál es la causa por la cual ese paciente tiene hemoglobina alta, si es realmente la disminución severa de la función de la célula beta o si se debe a otras razones que uno las puede resolver en este momento con la gran cantidad de nuevos medicamentos que existen, nuevos fármacos. Así que hoy se acepta no solo la doble, la triple y hasta cuádruple terapia con medicamentos y dejar la insulina fundamentalmente en algunos tipos de pacientes en los que son obesos y que con insulina se ponen más obesos, con alto requerimiento de insulina, que para eso hay hasta insulinas, ya saben, que viene insulina de 200 y 300 unidades para este tipo de pacientes, porque requieren una cantidad exorbitante de insulina, fundamentalmente porque se van poniendo cada vez más gordos, cada vez se pone más insulina, cada vez, y cuando ven que la glucosa funciona mejor poniéndose insulina, comen de más y se ponen más insulina. Así que es todo hay que manejar con mucho cuidado esto. En caso de insuficiencia renal, ¿la metformina se debe retirar en qué punto de corte de la insuficiencia renal? Lo dije. Dije que el prospecto dice 60 hasta 60, pero actualmente se acepta 45. Los que venían tomando se pueden seguir observando cómo funciona, cuál es la velocidad de caída de filtrado, y en quienes si ustedes quieren comenzar a dar metformina, no se tiene que dar con filtrados menores a 45 miligramos por decilitro, obviamente ni hablar de 30, ¿no? O sea, en quienes están muy cerca de ser dializados, no se debe dar. Claro. En nefrotoxina. Y un paciente que tiene abuso de alcohol, ¿cuál sería la droga de elección? No hay... el abuso de alcohol, el riesgo es la hipoglucemia. En el abuso de alcohol, el riesgo es la hipoglucemia. Por tanto, una persona que tome metformina y haga abuso de alcohol, si lo que frena es la salida hepática de glucosa, al igual que metformina, los pacientes pueden tener riesgo de hipoglucemia. O sea que el abuso de alcohol lo que produce es disminución de la producción hepática de glucosa, lo mismo que hace la metformina. Por eso a las personas que tienen hipoglucemias por alcohol, no se les debe dar glucagon como remedio para que salgan de la hipoglucemia. Bien, cuando un paciente no controla su glucemia con metformina y necesito agregar insulina, ¿es conveniente continuar con la metformina simultáneamente con la insulina? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, Bien. sí. Bien, ¿cómo me doy cuenta en un paciente tratado con metformina que está entrando en acidosis láctica? Mire, los pacientes para que entren en acidosis láctica con metformina tienen que tener una comorbilidad, ya sea insuficiencia renal, ya sea hipoxia, o ya sea algún otro cuadro en el cual el paciente entró en acidosis láctica y con metformina empeora. Por tanto, yo le diría, no, prácticamente he perdido la experiencia. Yo no vi nunca una acidosis láctica por metformina, pero nunca. Y acabo de cumplir 50 años de médico. Así que, la verdad, no tengo respuesta para dar. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Entonces, bueno, los intensivistas se dan cuenta muy bien. Y por supuesto, cuando uno mide la lactacidemia, está muy elevada, pero así se hace el diagnóstico digamos, acidosis láctica. Pero mire, la verdad que clínicamente el cuidado de saber indicar la metformina es fundamental. Bien. Digamos, por lo menos saber a quién no tiene que indicarles. Perfecto.
Bien. Hasta acá llegaron las preguntas. ¿Quieres avanzar un poquito más? Bueno, sí, así terminamos. Eh, Bien. yo quiero terminar, aunque sea con esto, que es la mitad de la presentación, porque estaban también el resto de los agentes. Y la anterior, René les mostraba, se apuró a pasarla, porque, no, sí, avanzamos, a ver. Uy, te fuiste muy atrás. Ah, acá. Ah, no, justo la anterior. Ahí está. La floricina es una sustancia que se sacó del manzano, o se saca de la corteza del manzano. Se utilizó como medicamento en el medioevo, como con distintas indicaciones, fiebre, con situaciones de peste, etcétera, etcétera. Y von Mering, que es el mismo que operó los páncreas y se dio cuenta que la diabetes se debía al páncreas, a la falta del páncreas, utilizó, quiero el término de diabetes por floricina, o floricina, porque los perritos que se le daba floricina orinaban mucho y tenían sed, que eran los síntomas de diabetes en ese momento, y el azúcar en la orina significaba diabetes. La floricina lo que producía entonces, y así viene la próxima, era la excreción urinaria de orina. Si René les muestra los cuadritos entonces, van a observar ustedes qué sucede en la barra de color metal. Es lo que es secreción de insulina en sujetos, en ratitas que no tienen diabetes. En el centro dice las ratitas con diabetes. Esa es la secreción de insulina que tienen las ratitas con diabetes. Y si se le da floricin, el remedio que hace salir glucosa por la orina, vuelven a recuperar la secreción de insulina. En este caso, lo que estudió Ralph DeFronzo fue el pico agudo de secreción de insulina, que es el pico que aparece en el momento de las comidas. En la próxima, es para mostrar, en la próxima René, es para mostrarles entonces cuáles son estas nuevas drogas que hoy se denominan los inhibidores de SGLT2. SGLT1 y 2 son la forma en que se transporta la glucosa dentro de las células. Hay una que se llama los GLUT, y estos son los cotransportadores de sodio y glucosa. Se empezaron a estudiar para la absorción de galactosa, y así se descubrieron, y después se encontraron dos variantes, la 1 y la 2, hay otras más, pero estas son las dos más reconocidas. La 1 predomina en el intestino y la 2 predomina en riñón, aunque también hay SGLT1 en riñón. En la próxima vamos a ver qué sucede y por qué estos medicamentos hoy se utilizan. En la diabetes de tipo 2, lo que pasa desde el punto de vista fisiopatológico es que los cotransportadores de sodio y glucosa están funcionando de más, están sobreexpresados. Y entonces, estos cotransportadores que llevan glucosa y que intercambian sodio y potasio y que permiten la reabsorción de la glucosa a nivel de los túbulos, hace que tomemos otro concepto de lo que es la glucosuria. La glucosuria es un mecanismo de defensa del cuerpo. Es como si ustedes tuvieran el murallón de un lago, de un dique, y cuando el murallón está conteniendo el agua, pero si tiene también sus vertedores en caso de que haya exceso de lluvias y que se pueda inundar el resto de las zonas, eso permite aliviar. Bueno, lo mismo sucede.
Eso es el umbral renal, la altura que tiene el dique. Si la glucosa llega a 180 en una persona con diabetes, el azúcar se vuelca. Pero los diabéticos tipo 2, ese umbral se eleva más o menos a 200 aproximadamente, o un poco más. Y los inhibidores del CGLT2 lo que van a hacer es casualmente actuar de una forma muy particular, que es, vamos a mostrar la próxima entonces, en donde ustedes van a poder ir viendo lo que les estoy diciendo. Este es John Gerich y muestra cómo está sobreexpresada la actividad del SGLT2, que está en el túbulo proximal en el sector 1 y 2, y el SGLT1 está en la parte más distal. El SGLT2 reabsorbe el 90% del azúcar, de la glucosa, y SGLT1 el 10% restante para que nunca haya glucosa en la orina. Esto es lo que sucede normalmente. Pero como la diabetes, que se tendría que volcar glucosa para no tener tanta hiperglucemia, ese mecanismo no funciona bien. Hay toda una confusión en la mácula densa y de glomerular, y que hace que estas sustancias hagan reabsorber más azúcar y mantengan más alta la glucemia. Así que es una situación paradójica dentro de diabetes 2. Muestra la próxima, René, por favor. No olviden entonces que ha habido ensayos clínicos muy importantes para estos medicamentos, que en Argentina tenemos 3 o 4, en realidad 3 que son los populares, fundamentalmente son populares empaglifosina y son 3, canaglifosina y dapaglifosina, pero son muy populares DAPA y EMPA. Y aquí están los ensayos de fase 1 que demostraron las virtudes que tenían estos medicamentos. Por razones de tiempo no me detengo, pero sí que eran medicamentos que no provocaban hipoglucemia, medicamentos que bajaban ligeramente la glucosa, pero la bajaban de manera significativa, y que esta disminución de la glucosa se debía a que producían un aumento de la excreción renal. En la próxima va a aparecer los medicamentos que yo les estoy diciendo. En rojo están los que se disponen en Argentina, aunque ertugrifosina, que es de Merck, que estaba a punto de salir, y hay otros que se están estudiando y por supuesto están de súper moda. Hay muchísimos, pero me interesa que sepan que los 3 primeros se disponen en Argentina. No son económicos, pero sí son medicamentos que tienen hoy una gran relevancia, porque, por ejemplo, dapaglifosina, hace muy pocos días se aprobó por ANMAT para el uso del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Así que, sin tener diabetes. Así que miren el nivel de actividad de este medicamento. Ahora les voy a explicar. La próxima. Aquí ustedes lo que van a observar es casualmente cómo los medicamentos producen el aumento de la excreción urinaria de glucosa, la DAPA y canaglifosina, con cierta dosis, ya uno llega más o menos a una excreción pareja de glucosa por la orina, lo cual disminuye la glucemia y también tiene otros efectos que se fueron encontrando en la próxima, René, en donde quiero mostrarles el gran boom que fue entonces el estudio que se llamó EMPA-REG. En ese estudio EMPA-REG, la empaglifosina demostró una disminución muy intensa de las muertes por causas cardiovasculares. Bajaron un 38%.
Y la razón, si ustedes miran, están ahí, se ve en línea roja, cómo en pocos meses, en poco tiempo, ya las líneas, la color metal y la roja se separan, y esto es mortalidad por, digamos, cardiovascular, y la razón fundamental fue porque bajó o descendió la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Así que si muestras la próxima, René, simplemente para que sepan qué sucedió entonces con el EMPA-RE. Estos son los resultados primarios, son los resultados de los cuando se presentó ya hace 5 años este estudio, y fue realmente ovacionado porque bajó la muerte por toda causa un 32% y la hospitalización por fallo cardíaco un 35%. Digamos, fue entonces un medicamento, y después esto es un efecto de clase, lo tienen todas las glifosinas, y realmente, o todos los inhibidores de SGLT2, y me gustaría que viéramos la próxima porque también tiene algo importante, que es un metaanálisis. Fíjense ustedes que todos los puntitos, y fundamentalmente el segundo, que dice muerte cardiovascular, está muy lejos de la línea del centro de este metaanálisis, diciendo que es altamente significativa la diferencia de tomar cualquier glifosina con respecto a la mortalidad cardiovascular. Está muy favorecida. Pero del otro lado está el ACV. Y hay que ser, en mi opinión, prudentes en pacientes que han tenido ACV, porque en adultos, porque esto produce adultos mayores que no saben que nosotros los viejines tomamos poco líquido, si bien yo, al contrario, yo soy un gran tomador de agüita mientras hablo, así que recién cuando apagué la cámara fue para buscar mi agua, y sin embargo, con enfermedad aterotrombótica y fundamentalmente con ACV hay que tener un cierto respeto. En la próxima, esta diapo me encanta porque tiene que ver entonces con lo que hoy en forma personal he llamado riesgo metabólico renocardíaco. Me pone absolutamente incómodo que hablen de riesgo cardiometabólico, porque el riesgo primero es metabólico, después es renal y después es cardíaco, desde el punto de vista fisiopatológico. Y como muchas veces sucede, y para mí esto tiene importancia, como ayer estábamos hablando, va a salir un análogo de insulina ultra rápido. Y yo me acuerdo cuando hablaban en Capital, todos decían insulina ultra rápida y decían, ojo que está Pepe que se enoja porque decimos insulina ultra rápida. Y digo, no, es análogo rápido. Porque un día va a salir un análogo ultra rápido, de hecho estaban en investigación, y ustedes ¿cómo le van a decir? Bueno, recién ahora comienzan a decir análogos rápidos y análogos ultra rápidos. Porque ahora va a aparecer el Fast Aspart como análogo rápido. Y acá lo mismo sucede con síndrome metabólico renocardíaco. Y si quieren, metabólico cardíaco, pero no cardiometabólico. Porque las personas primero se enferman su metabolismo, se enferman sus lípidos, se enferma su glucosa, se enferma el sistema renina-angiotensina, que es endocrinológico, por eso se altera la presión arterial más la mecánica vascular. Pero primero el problema es metabólico. Después vendrá el resto. Y el resto también va a condicionar el tratamiento. Por eso este gráfico con interrelaciones entre
factores que predisponen a la enfermedad aterotrombótica y lo que es hoy la insuficiencia cardíaca. Ya las personas con diabetes mueren con mucha menor frecuencia en su primer infarto, porque hay stents, porque hay medicación antirrológica, anticoagulante, que permiten que vayan sobreviviendo a isquemias o a necrosis miocárdica, pero el miocardio se enferma. Se enferma por sí mismo, por la diabetes, y se enferma además porque han tenido uno o varios infartos. En la próxima, René, entonces, en este tipo de pacientes son totalmente sobresalientes los inhibidores de SGLT2. Dapaglifosina, que hizo otro estudio, que fue importante porque fue otro grupo de población, otra población de pacientes. Estos fueron pacientes que no tenían, como en el EMPA-REG tenían la mayoría mucho riesgo cardiovascular, mucho, o tenían varios factores de riesgo o habían sufrido ya infartos de miocardio. En cambio, esta población fue distinta. Y aquí también los resultados fueron diferentes. El nivel de prevención fue distinta. Así que les dije, son 10:03, me acaban de decir cuánto falta. Ya voy a terminar, ya estoy terminando con ustedes. Para decirles, entonces, DAPA está también hoy muy bien ubicado en todo lo que es digamos, los fármacos para la diabetes. Y si pasamos a la próxima, René, es para decirle que lo que hoy se discute es cuándo se debe tomar esta medicación, porque, bueno, cada vez se intenta que se tome más tempranamente. Otros tienen la opción de decir cuando hay enfermedad cardiovascular, ya hay que dar inhibidores de SGLT2. En fin, el tiempo va a ayudar a tomar buena experiencia. Lo real es que son protectores cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca, con alto riesgo de insuficiencia cardíaca. La próxima, para ir terminando, René, con algunos consejitos. Entonces, tener en cuenta que luego del primer paso, las medidas a tomar, léanla aquí. Por supuesto que lo primero es dirigirlo a los mecanismos patogenéticos. Por supuesto que lo segundo es seleccionar el fármaco cuya eficacia y capacidad para el control de la glucosa esté de acuerdo a la distancia que existe entre cómo uno inicia y hasta dónde quiere llegar. Buscar la seguridad. Y seguridad es no solamente hipoglucemias, hay otras cosas que también hay que cuidar. Aumento del peso e interacciones medicamentosas, la función renal, la función cardiovascular. Observar cuál es la ventaja que ofrece cada fármaco para ese individuo. El tratamiento de la diabetes es absolutamente individual. Por eso a ustedes me encanta cuando me preguntan, ¿y cuánto es la medida? ¿Cuál es el umbral? No hay una receta que yo pueda darles después de 50 años de médico y de todo ese tiempo de endocrinólogo, y no les puedo decir de diabetólogo, porque no lo tengo muy claro, pero 40 por lo menos, en que me dediqué más a diabetes que el resto de la endocrinología. Por supuesto, accesibilidad. Ustedes tienen un extraordinario sistema, tienen un muy buen plan provincial de protección a las personas con diabetes. El sistema está siempre siempre intenta innovar, mantenerse actualizado dentro de los recursos con los cuales se cuenta. El uso racional de los recursos es absolutamente importante. Y los médicos muchas veces nos arreglamos con lo que podemos y con lo que tenemos. Entonces, la próxima, René, para finalizar, quiero contarles que las tradicionales tiazolidionas son eficaces insulinosensibilizadores, actúan muy bien en prevención de diabetes y hay que cuidar los efectos secundarios. El cambio del concepto sobre el mecanismo fisiológico de la glucosuria
y la sobreexpresión funcional de SGLT2 permitió el desarrollo de lo que son los fármacos con un nuevo foco. La inhibición de lo que es SGLT2, el cotransportador de sodio y glucosa, con mayor glucosuria y descenso de la glucemia, tiene efectos que favorecen la protección renal y cardíaca. En la próxima, seguimos los consejos si puedo. La insuficiencia... perdón un segundo. La insuficiencia renal cardíaca representa un problema de salud que se comienzan a resolver con estos nuevos fármacos. El problema se inicia con trastornos metabólicos que afectan la función renal y cardiovascular. Y a su vez, la insuficiencia de estos órganos va a condicionar la terapéutica. Definitivamente, los fármacos se evalúan de acuerdo a la eficacia y seguridad renal y cardíaca. Por eso se destacan los inhibidores de SGLT2 y me hubiera gustado hoy hablarles de los agonistas receptores GLP-1 con evidencias que son robustas. Esta es mi última diapo, así que queda pendiente entonces algunas preguntas y me sí, voy a... podemos hacer preguntas ahora y vamos a dejar pendiente el resto de la terapéutica que va a dar el doctor Costa Gil para el próximo módulo que va a ser el 19 de mayo. Y entonces ahí vamos a terminar de desarrollar todo lo que respecta a terapéutica en diabetes. Me invitaste para el cumpleaños de mi esposa y me invitas para mi cumpleaños también. No va a ser, perdón, 19 de mayo no, va a ser 26 de mayo, discúlpenme. Hoy ahí se me hace difícil, pero después lo hablamos. Bueno, después les confirmo la fecha. 26 de mayo, no, por ahí veo. ¿Es miércoles? Miércoles. No, por ahí es posible, sí. Bueno, acá están poniendo los alumnos, en lugar de preguntas, están poniendo excelente clase. Muchas gracias. Perdónenme. Excelente. Así que, ¿pregunta que pueda contestar? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Escúchame, una sola quieren pedir acá. Sí. Una paciente está en asociación de metformina con sitagliptina. Con sitagliptina, sí. Que después de una infección de COVID no logra mejorar la glucemia en ayuna. ¿Cuál sería lo aconsejable? Porque es una emergencia. Obviamente el uso de insulina. En las emergencias se usa insulina. Perfecto. Y la sitagliptina, quítenla porque la cita... Yo tengo mis cosas con los inhibidores de DPP4. Hay que recordar que la DPP4 es un grupo de proteasas que están absolutamente vinculadas con la inmunidad. Y si ustedes miran, le voy a invitar a la doctora María Cristina Duplessis, que es muy estudiosa y ahora encima discípula y alumna mía, mi amiga querida, con el Pepe de profe, que investigue, Cris, qué pasa con inhibidores de DPP4 y la DPP4, porque fíjate, mira, todos los inhibidores de DPP4, el primer efecto indeseable que tienen es infecciones de vías aéreas superiores. Bien, entonces hay que ser cuidadosos, se me ocurre en un paciente con las condiciones de COVID y con riesgo, obviamente, de una neumonía que lo mate. Sitagliptina hay que volar. Yo, de mi parte, por las dudas se la quito y pongo insulina. Pero hay que pensarlo, ¿no? Perfecto, bien. Bueno, entonces no tenemos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Costa Gil. Excelente, como dicen todos los alumnos, siempre excelente exposición. Va a quedar todos los que están preguntando. Muchas gracias, doctor Tolaba, porque ha sido genial la combinación.
mientras hablaba Costa Gil, que vos pasabas exactamente el PowerPoint. Todo esto queda en el campus. Fuimos equipo con René. Sí, excelente. Excelente. Entonces ya les vamos a confirmar después qué fecha de mayo continúa el doctor Costa Gil con el módulo de tratamiento de la diabetes tipo 2. Y ahí está también despidiéndose el doctor Estolava y la doctora Duplessis del doctor Costa Gil. Muchas gracias, Pepe, como siempre. Chao, René. Muchas gracias. Chao, Pepe. Así de codito. A comer. A comer. Me voy si no me comer. Chao, gracias. Adiós. Chao, Pepe. Hasta luego.